Víctor Salmerón. El individuo incalculable como razón y sentido del mundo. La soledad es la gran talladora del espíritu. El individuo es intrínsecamente social y requiere de la interacción con otros en diversos niveles para lograr una existencia, digamos, plena. No obstante, para coexistir armoniosamente en una comunidad, se hace necesario reprimir ciertos impulsos y patrones instintivos propios de su naturaleza animal. Esta animalidad, aunque ancestral y parte integral de la identidad humana, puede conllevar riesgos para la estabilidad del grupo si no se mantiene bajo control. La habilidad de ocultar esta bestia interna se vuelve un factor determinante en la medida en que, al hacerlo, el individuo se torna más compatible y adaptable a las normas y expectativas sociales. A saber, entre más oculta esté su bestia interna, más aceptable es para el grupo y más contribuye a la cohesión y el equilibrio comunitario. En ese sentido, lo que nos hace dignos de confianza y evita que seamos considerados sospechosos es el hecho de que somos, hasta cierto punto, predecibles y calculables. Los demás no esperan que los ataquemos o les causemos daño de algún modo. De lo contrario, no se acercarían a nosotros y estaríamos aislados del resto. Si el individuo no le hubiera puesto coto a esta bestia salvaje, el imperio cultural y científico que hoy constituye nuestro mayor orgullo hubiera sido prácticamente imposible. La negación absoluta del instinto es algo imposible, aunque los transhumanistas creen que la ciencia, dentro de poco, será capaz de modificar los instintos más primitivos y peligrosos. Pero los humanos han logrado adormecerlo lo suficiente para que no represente mayor peligro. Convertir al individuo en algo predecible no ha sido una tarea fácil. Sin embargo, como lo expresa Nietzsche en la genealogía de la moral, con ayuda de la eticidad de la costumbre y de la camisa de fuerza social, el hombre fue hecho realmente calculable. Con la aparición de este hombre calculable, como una sombra, como un fantasma, emergió otro, el incalculable. Los individuos calculables conforman la mayoría, mientras que los incalculables constituyen un grupo relativamente más reducido y suelen pasar inadvertidos, como el lenguaje de la naturaleza en el mundo. El individuo incalculable no es familiar para nadie. No pertenece a ninguna tribu ni es identitario. En los campos y sistemas que constituyen la realidad social, este es percibido por los de aire familiar como un extranjero, un forastero de tierras lejanas, como el hombre de Camus. En la totalidad solo puede entrar lo igual, lo asimilable, lo que es digerible, lo que puede ser subsumido sin causar reflujos ni malestar estomacal en ese vientre infinito de lo igual. En todas partes intentan familiarizarlo. Sin embargo, él permanece fiel a sí mismo y a su caverna. Las redes sociales son mecanismos utilizados por las instancias de poder para familiarizarse con el espíritu de las masas. Pero este individuo es inmune a este mecanismo domesticador de almas. Dentro de la totalidad siempre será el eterno extranjero, el fantasma, el solitario. Y, felizmente, después de mucho tiempo, se metamorfoseará en un sol o una estrella magna. Al hablar de este hombre incalculable, podría parecer que lo estoy extrayendo
del azul del cielo, de la nada. Sin embargo, este individuo ha existido siempre y ha sido conceptualizado por muchos otros pensadores, tales como Nietzsche, Foucault, Sartre, Marx y Byung-Chul Han, entre otros, de diversas formas. En el caso de Friedrich Nietzsche, reconocido por sus ideas sobre la voluntad de poder y la transvaloración de los valores, este vendría a ser el superhombre. De él ofrece una visión como alguien que trasciende las limitaciones impuestas por las normas culturales y se esfuerza por crear su propio sistema de valores, basado en su honradez y autenticidad personal. Nietzsche afirma que el superhombre es el sentido de la tierra. Nietzsche, SF, página 6. Así, en un espacio-tiempo desértico, árido y sin sentido, al contacto con el superhombre se torna significativo, rico, alegre y afirmador de la vida. En virtud de su autoafirmación exuberante, el comportamiento práctico y teórico del superhombre trasciende las categorías tradicionales de la moralidad occidental. Esta dilatada riqueza interior le permite elevarse más allá del bien y del mal. El superhombre para Nietzsche es la expresión más elevada de la vida ascendente y la limpieza, mientras que al hombre acomodado y conformista lo describe como una sucia corriente. Nietzsche, SF, página 7. Por lo mismo, el superhombre debe convertirse en un enorme océano para poder recibir toda esa sucia corriente sin volverse impuro. Nietzsche, SF, página 7. En síntesis, el superhombre expresa la forma más alta de vida, mientras que su contraparte es la expresión más lograda de una vida decadente y de bajeza indecibles. En tal sentido, el individuo incalculable debe buscar su propio camino y crear sus propios valores. El individuo solo puede ser el sentido de la tierra en la medida en que crea valores. De ese modo, el hombre incalculable se convierte en un creador de valores, forjando su camino único en la vida. Dada su dilatada subjetividad, es capaz de rechazar la presión de encajar en normas predefinidas y se aventura a explorar su potencial único y auténtico. No ejerce su voluntad de poder para someter y manipular a los demás, para que éstos hagan realidad sus anhelos arbitrarios, sino que se expresa a través de la autodeterminación y la autenticidad. Se vuelven individuos libres, inocentes y creadores. Por otro lado, en Michel Foucault, el individuo incalculable podría ser entendido como aquel sujeto que no puede ser fácilmente definido ni cuantificado según las normas y categorías preestablecidas por las instituciones y discursos sociales disciplinarios. Es esa figura que escapa a la lógica de control y regulación que ejercen las estructuras de poder. Este individuo no se deja encasillar en categorías predefinidas y desafía las normas convencionales de conocimiento y control social. Este individuo incalculable sería entonces un tropezón en ayunas para la psicología, la medicina y la prisión, cuyo orgullo estriba en tener el poder de definir y normalizar la identidad y la subjetividad de las personas. Este individuo, en virtud de su fuerza interior, desafía abiertamente estas normativas al resistirse a ser encajado en categorías predefinidas y al negarse a ser completamente conocido o controlado por el poder disciplinario. Por ser un agente de resistencia que cuestiona las normas y estructuras de poder impuestas por la sociedad, es un sujeto peligroso. Sartre argumenta que los seres humanos son completamente libres y responsables de sus acciones.
lo que implica que no pueden ser reducidos a meras categorías pasivas dentro de una totalidad activa, ni estar completamente determinados por estructuras preexistentes. El individuo no es un mero pelele de las circunstancias de la realidad, ni una marioneta de la historia. Así, el individuo incalculable es aquel que, como una naturaleza responsable, ejerce su rol activo en el mundo. Se crea a sí mismo desde su operar libre. Se da una esencia que no nació con él, sino que él mismo se otorga desde su libertad. Quien no se da una esencia a sí mismo desde su libertad no puede llamarse un individuo libre. Estos sujetos toman decisiones basadas en sus elecciones personales, sin importar lo que los demás esperen de ellos. Estos individuos incalculables son libres y por lo tanto encarnan en la historia la buena fe. Son los únicos que desafían la mala fe y viven en consonancia con su verdadera libertad. Los individuos débiles e incapaces de transformar y aceptar su rol activo en el mundo encarnan en la historia la mala fe. Todo aquel que se engaña a sí mismo, creyendo que está completamente limitado por las circunstancias y los roles sociales, actúa en consonancia con la mala fe. Los hombres activos reconocen su libertad para actuar de manera auténtica y no mecánica. En el caso de Marx, el individuo incalculable puede identificarse como aquel que se rebela contra las estructuras de poder y explotación capitalista. Se opone a la alienación y cosificación que el sistema capitalista impone a los individuos. Como sujeto activo y libre dentro de la historia, se resiste a ser un mero instrumento de producción. Es aquel que, al captarse como naturaleza dominada y subyugada por una clase de hombres avaros e injustos, se rebela y lucha por alcanzar una auténtica libertad formal y material. Pero es requerido que rompa con las cadenas del sistema que le impiden alcanzar su libertad. Además, es aquel que no solo lucha por su propia liberación, sino que también desafía las estructuras capitalistas en busca de una sociedad más igualitaria y justa. Byung-Chul Han realiza un análisis de la sociedad contemporánea, la cultura del rendimiento y la influencia de la tecnología en la subjetividad humana. En sus obras se ha centrado en temas como el agotamiento, la transparencia, la comunicación y la autorrealización en la era digital. A su criterio, la sociedad actual valora la previsibilidad, la eficiencia y la cuantificación en la vida de las personas. Hace tiempo, en un ensayo sobre Ham, escribí lo siguiente: los seres humanos de esta época están impelidos por una idea bien determinada: alcanzar el éxito como sea posible. Y para lograrlo no les importa si es necesario dejar la piel en el trabajo. Dentro de este contexto, el hombre incalculable sería este sujeto que se resiste, como la maleza, a ser reducido a números y métricas, y abraza su singularidad y complejidad. Él es la antítesis de la sociedad del rendimiento, en la que el exceso de autoexposición en las redes sociales, la pérdida de intimidad y el agotamiento causado por la necesidad constante de ser visibles y productivos son sus notas constitutivas. Este individuo, como un lagarto en medio del río, cuando las cebras lo cruzan para la migración, busca reconectar con su esencia, explorar su interioridad y resistir las demandas del espectáculo pornográfico social. El individuo incalculable es como un martillo para la lógica de la autoexplotación. Él es la clave para recuperar una relación más auténtica con el entorno y la naturaleza, en contraste con la alienación causada por la sobreestimulación digital y la aceleración de los ritmos de vida en la era contemporánea.
El hombre incalculable es un auténtico querer. Es un individuo que desea genuinamente. Así como existe una falsa y una mala conciencia, del mismo modo existe un falso querer. En la mayoría de las ocasiones, el deseo de las masas es falso. Si las masas encarnaran un auténtico querer, ¿por qué las instancias de poder las mantienen pisoteadas en el suelo y les ponen la bota derecha en la cara? Si el deseo de las masas, por ejemplo, en los Estados Unidos, fuera auténtico, ¿cómo es posible que, hace unos años, hayan elegido como su presidente a un individuo tan elemental como Donald Trump? Lo mismo podría decirse de El Salvador, Brasil, Colombia y muchos otros países en Latinoamérica y Europa. La política es la mayor prueba de que el deseo de las masas no es genuino. La mayoría de las veces es falso. Lo que las masas desean es precisamente lo que el mercado, los políticos, las industrias de la música, el mundo del séptimo arte, las religiones y diversas otras instancias de poder desean que ellas anhelen. Considero pertinente decir que, desde que existen instancias de poder, las autoridades han querido que deseemos lo que ellos quieren que deseemos. Según Bertrand Russell, lo que debemos desear es simplemente lo que otra persona desea que deseemos. Generalmente es lo que las autoridades desean que deseemos. Padres, maestros, policías y jueces. Sin embargo, el individuo incalculable quiere su propio deseo, aquel que no se diluye ni se difumina en la uniformidad. Es distinto, es elevado. Él quiere en la voluntad, no fuera de la voluntad. Su deseo es complejo y ningún algoritmo puede sistematizarlo. Su anhelo es anárquico. En un mundo donde la mayoría quiere lo mismo, este hombre se manifiesta como un deseo distinto, un anhelo refinado y honesto. Es la antítesis de todo anhelo falso. Entendemos por sistema un conjunto de elementos interconectados que forman una totalidad de sentido, como las piezas de un rompecabezas que encajan perfectamente para revelar una imagen completa. No llamamos poema a un conjunto de palabras al azar, sino cuando estas palabras se entrelazan de manera especial para transmitir emociones, ideas y belleza. No llamamos pared a una mera colección de cemento, ladrillos de barro, cubetas de agua, arena y mortero. Solo cuando estos elementos se ensamblan formando una totalidad de sentido es que tenemos una pared. El mundo es una totalidad, un recorte epistemológico del universo, compuesto de campos que son recortes epistemológicos de la totalidad, sistemas que son recortes epistemológicos del campo e instituciones que son recortes epistemológicos del sistema. En estos entornos, el individuo debe ser necesario y predecible si desea ser aceptado y acogido por los demás que forman parte de ella. Sin embargo, las totalidades tienden a cerrarse sobre sí mismas. Por ese motivo, en ellas, la coherencia y armonía son aspectos necesarios e ineludibles. Así, se espera que el individuo contribuya a mantener la coherencia y armonía dentro de la totalidad, evitando acciones que puedan desequilibrar o perturbar el funcionamiento general. De este modo, la interconexión y las relaciones son notas importantes, y el individuo debe establecer y mantener relaciones interconectadas con otros elementos de la totalidad, incluso cuando no le agrade o no lo juzgue sensato, reconociendo su papel en la red de interdependencia. Su existencia adquiere significado únicamente en estrecha relación con la totalidad. En el campo se le exige competencia y eficiencia. ¿Qué importa su individualidad o su diferencia?
Debe hacer lo que los demás juzgan como mejor y demostrar competencia y eficiencia en su desempeño en el campo, contribuyendo al logro de los objetivos y al progreso de dicho ámbito. Si no es capaz de innovar y crear, es visto como incompetente. Se busca a alguien con la capacidad para aportar nuevas ideas, enfoques y soluciones al campo. Alguien capaz de implementar la innovación y el avance. En el sistema, los individuos se han de mover de acuerdo con la conformidad de las reglas. Se espera que los individuos sigan las reglas y los protocolos establecidos en el sistema, garantizando su correcto funcionamiento y la consecución de sus metas. No quieren sorpresas. Todo debe estar calculado. Nada debe salir de otro modo que no haya sido preparado. El individuo debe contribuir a la eficiencia y operatividad del sistema, minimizando obstáculos y optimizando los procesos. En la institución se exige abrazar la lealtad y el cumplimiento de roles. Al individuo se le exige lealtad a los valores, objetivos y normas de la institución, así como el cumplimiento de los roles y responsabilidades asignados. Las instituciones solo son posibles si se da la participación activa. Participar en las actividades y proyectos de la institución es vital. De esa forma, contribuye al buen funcionamiento y desarrollo de éstas. Pero este individuo es demasiado complejo para diluirse en lo igual de la subjetividad. Este individuo incalculable no es una naturaleza mecánica. Más bien se eleva como un sujeto plenamente espiritual. Su capacidad de mirar trasciende la superficie, explorando las profundidades de la realidad. Sus pensamientos son como ríos caudalosos, navegando aguas desconocidas con curiosidad y asombro. Al escribir, sus palabras fluyen como corrientes subterráneas, llevando consigo la esencia de su ser. Qué peligroso sería caer en dichas corrientes. Y al hablar, su voz resuena con la sabiduría de alguien que ha explorado los rincones ocultos del universo. Es una sabiduría e inteligencia. ¿De qué sirve un inteligente sin sabiduría? En cada acción, en cada gesto, se revela como un ser auténticamente humano, cuyo espíritu trasciende las limitaciones de lo mecánico para abrazar la plenitud de la existencia. El individuo incalculable no se contenta con la mera búsqueda de la libertad. Él la forja con su propia voluntad y acción. La hace. Vive su vida como si la libertad fuera algo que no se tiene, un logro por alcanzar, un territorio que debe conquistar a través de sus esfuerzos incansables. Sin esta determinación, ningún imperio hubiese podido erigirse en la historia. No se detienen meras contemplaciones a esperar que las instituciones se la hagan posible, pues sabe que la verdadera libertad se encuentra en la lucha constante y en la determinación de enfrentar cualquier obstáculo que se interponga en su camino hacia ella. Es en la lucha misma donde encuentra su realización y donde demuestra su derecho a ser libre. El individuo incalculable no se contenta con buscar la verdad. Él mismo es la fuente de la verdad. Desde su perspectiva única y activa, fluyen los conceptos y los juicios de valor que moldean el panorama intelectual. Más allá de ser un mero buscador, él se convierte en creador de la verdad misma. Similarmente, no limita su búsqueda al amor. En cambio, encarna el amor en su esencia más pura y auténtica. Su capacidad para generar amor es una manifestación de su naturaleza incalculable. Sus acciones y emociones no son meros resultados de búsqueda, sino expresiones genuinas de su ser. El último hombre, que se asemeja al individuo calculable, dice Nietzsche en Zaratustra, se pregunta, ¿qué es amor?
¿Qué es creación? ¿Qué es anhelo? ¿Qué es estrella? Esto demuestra que desconoce el arte de plantear bien las preguntas, las realiza en términos metafísicos. Está interesado por saber qué es el amor. Se preocupa por determinar lo que es, pero no quiere saber quién es el que ama, qué quiere y qué busca la persona que ama, qué tipos de fuerzas dominan al individuo que ama, qué tipos distintos están detrás de su pasión, qué tipos de pensamientos anidan en la mente del sujeto que declara amar, cuáles son las emociones que experimenta el individuo que ama y qué es lo que dice sobre el amor el amante. Es normal que un individuo de esta naturaleza desconozca el amor. Le es imposible, pues sin riqueza de espíritu y amplitud de perspectiva, cualquier intento de amor fenece. Además, el amor le está vedado porque es incapaz de amarse a sí mismo. Se vuelca en compasión por su prójimo, sin saber que esa falsa compasión es como una suerte de morfina para suavizar su adolorida y maltrecha voluntad de señorío. ¿Cómo va a saber de creación un consumista empedernido que se limita a consumir lo producido por el espíritu creador? Su anhelo no sobrepasa lo humano, lo demasiado humano. No le interesa ir a la otra orilla. Está conforme en su infértil y reducido terruño, sin montañas, sin árboles elevados y sin estrellas danzarinas. Le huye a la excelencia y el desarrollo personal. Se contenta con vivir una vida cómoda y sin tareas desafiantes.